La Unión de Músicos y Músicas del Sur, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, la Red de Espacios Culturales Independientes y las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo acaban de hacer una presentación en la municipalidad y específicamente también en el Instituto Cultural referida al presupuesto 2025. Vamos a hablar de este resumen de lo que ha ocurrido también en estos meses y la expectativa del 2025 en cuanto a lo presupuestario, con Ceci Ferra, que es la secretaria general de UNSUR. ¿Cómo anda, Ceci? Buen día, muy bien. Bueno, aquí tenemos el documento con varias partes marcadas interesantes para poder ir desarrollando. En principio, hay una perspectiva que ustedes marcan que tiene que ver más con tratar de fortalecer lo que ya está, sostener, ¿no?, lo que se ha construido en todos estos años, que empezar a desplegar algún otro tipo de política novedosa, ¿no? Sí, viene por el lado de que en este contexto, que sabemos que a nivel nacional y provincial y por lo tanto local, viene con un avance muy fuerte en materia de derechos, contra los derechos, y en eso necesitamos pensar en cómo va a impactar directamente sobre los organismos existentes en los municipios que no inviertan. Si el municipio no invierte, una de las cosas que pueden pasar es que se empiecen a vaciar los organismos que existen y que están cumpliendo una función en materia de derechos culturales, pero también de contención y de salud mental en un montón de espacios en todo el territorio de Bahía en particular, como son las orquestas municipales, como son los coros municipales, las serenatas de la MUNI que van a tocar todos los días para nuestros jubilados, nuestras jubiladas, que son organismos que tienen, la serenata de la MUNI tiene 25 años, la orquesta de Miramar cumplió 15, la comedia municipal, que también va a todos los barrios y a todas las escuelas, cumple 31 años el año que viene. Hay una historicidad de todos esos organismos que se han establecido como un derecho adquirido, pero que progresivamente están sufriendo un desgaste muy fuerte, por ejemplo, al punto de que al día de hoy una director de coro municipal que trabajan con niños y niñas, jóvenes y adultos mayores, está a poco más de 100.000 pesos. Claro. Que es un salario insostenible que genera que no haya una continuidad, que no haya un vínculo que se pueda sostener en el tiempo tampoco con la comunidad, porque son laburantes que tienen que juntar otros trabajos o irse de ahí para conseguir otro. Es una cuestión de mejora estructural la que se necesita, de apuesta fuerte, que no se resuelve con aumentos porcentuales, digamos, sino con una decisión específica de que haya, en el caso de salario de músicos, músicas en la órbita municipal, que es de lo que veníamos hablando en materia de laburo de músicos y músicas, tiene que ver con esto, con pensar en cómo tomar la decisión de que laburantes que están trabajando en la órbita municipal pasen a una formalización de su trabajo, una jerarquización de ese laburo y una remuneración que esté acorde a eso. Pero en términos macro, digamos, el documento que viene además a encontrarnos con todas las demás organizaciones que hacen un mismo diagnóstico, en el sentido de que la cultura en este sentido va a estar en jaque el año que viene por todas las condiciones a nivel económico, y que las personas, que la comunidad lo primero que recorta en crisis es la cultura, es la cuestión de todo lo que está por fuera de pagar la olla, y hay un montón de cosas ahí que el Estado tiene que venir a garantizarle en materia de que pueda seguir yendo a la orquesta, de que pueda seguir yendo a ver un recital, de que pueda seguir yendo a ver una obra, y que esos derechos no se vulneren. Ahora volvemos con el tema el par de ejemplos salariales concretos que ustedes mencionan, pero hay otra cuestión también respecto de el modelo que comenzó a implementar desde que asumió este gobierno, que ustedes hablan de una especie de unidad de gestión municipio-puerto. ¿Eso qué implica y qué consecuencias tiene? Eso es algo, es una respuesta que le dieron al Sindicato de Actores y Actrices cuando fueron a ver qué pasaba con el Festival de Teatro que no estaba realizándose, y se generó una cosa que está pasando en distintas órbitas, que es que se van pasando la responsabilidad de la financiación de algunos eventos que antes pertenecían a la agenda del puerto y ahora se las trasladan al municipio y viceversa. Entonces ahí hay una confusión muy grande en cuanto a con quién hay que ir a gestionar el recurso en particular y la política cultural, donde no está claro cuál es la cartera que está financiando esos eventos. Entonces hay una serie de cosas, por ejemplo el Festival de Teatro, contaba el Sindicato de Actores y Actrices, que no se realizó este año porque de tanto peloteo eso terminó por no hacerse.
Entonces ahí lo que pedimos es que si va a haber una unidad de gestión en eso, que tiene que estar blanqueada y que tiene que haber una política cultural atrás de eso, porque si no funciona esto de que se discute con el Instituto Cultural una política pública y después se gestiona una agenda paralela con otra cartera que es de otras características. Entonces hay una cosa ahí en la que si se va a discutir política pública con las organizaciones, esa claridad tiene que estar. Eso es algo que vienen diciendo hace unos meses, en reuniones viene apareciendo tanto con Natalia como con el puerto, en el caso de otras organizaciones, en la que se habla de esta unidad de gestión y de que se está proyectando una articulación en ese sentido. Sí, eso es a considerar incluso más allá de este rubro específicamente, ¿no? Porque aparece en varios temas cruzadas las responsabilidades y también en materia, por ejemplo, de la accesibilidad o el acceso a la información, mejor dicho, pública de determinados fondos o de los propios presupuestos, porque una cosa es el municipio y otra el acceso a información sobre el consorcio de gestión del puerto, ¿no? Digo esto a grandes términos por encima de lo que plantean específicamente ustedes. Bueno, cuando se van metiendo con esto que vos nos decías del caso de los coros, de las serenatas, del tema talleres municipales, que es otro capítulo aparte, ahí ustedes hacen foco en decías, 113.000 y pico de pesos por mes de bolsillo para quienes están en el coro, pero que además tienen que bancar, ¿no? Muchas veces muchas actividades de funcionamiento, acompañamiento a esa tarea. ¿Y qué pasa con las serenatas que también vienen con un viejo reclamo y con una excusa del municipio de que como que no hay una figura, ¿no? Para contener ese tipo de trabajos? Sí, en la Serenata cumple 25 años de muchísimo valor para la comunidad porque el teatro lleno de este año fue un síntoma de eso, de que la gente aplaude de pie y valora muchísimo todo el laburo que hacen los 13 músicos y músicas que están ahí. Y que además lo pensamos y realmente es algo que no nos termina de sorprender, no nos deja de sorprender la cuestión de que no se esté formalizando el laburo de 13 personas porque no es una planta tan grande la de músicos y músicas. Y en particular lo que viene pasando en ese caso es que se está tercerizando el trabajo hace muchos años en modalidad cooperativa. Es una cooperativa de trabajo hoy en día y así se los contrata como si fueran un proveedor, que eso pasa en el caso del resto también, pero son proveedores individuales, en este caso es cooperativa. Y en particular en ese caso lo que está pasando es que no se está remunerando las horas de trabajo real que está desempeñando cada serenatero o cada serenatera, que están a disponibilidad. Entonces, como están a disponibilidad permanentemente de lunes a lunes con una carga horaria en la que tienen que estar distribuyéndose entre 13 serenateros y serenateras organizados en tríos, de lunes a lunes la franja horaria de 20 a 24 horas. Y para organizar eso hay un coordinador que organiza todas las serenatas y responde a la demanda de la comunidad para enviar a los músicos y músicas gratuitamente a los lugares donde se los convoca. Pero ahí lo que está pasando es que se quiere pagar como si se remunerara la serenata sola y no está claro tampoco la figura de remuneración por evento, sino que no termina de ser tarifa de remuneración por evento ni tampoco es una relación de dependencia en la que haya una carga horaria marcada. Lo que estamos intentando es que se construya una figura acorde, que eso es cierto, no existe, pero que mientras tanto se mejoren las condiciones con una figura de contratación superadora a la que ya están teniendo, que eso sí se puede hacer. Entonces, en ese sentido, el escalonamiento de ese laburo, que es el que se viene buscando con las reuniones con la directora de Cultura, con Natalia Martirena, es que mientras se va recomponiendo el salario, que está también pinchadísimo, que es de 150.000 pesos ahora, después de una recomposición del 80%, llegó a 150.000 pesos. O sea, imagínate lo que cobraban antes. Estaban en 60 y pico mil, era una locura. Y en ese sentido, tomar una decisión por una cuestión urgente de la materia salarial, pero además esto de los traslados que tienen que hacer hacia todos los lugares a los que los convocan, que ahora los está pagando la comunidad, porque no los paga el municipio, no lo paga el músico, lo paga el que llama por teléfono para pedir la serenata. Ok, vamos y la nafta es tanto. Me tengo que hacer cargo de él, claro. Entonces ahí hay una cuestión en la que el municipio tiene que asumir una serie de cosas que todavía no está asumiendo, pero tiene que ver de fondo con dar la discusión sobre cómo contratan los municipios en materia de trabajo informal y de cómo eso tiene que empezar a regularizarse y generar trabajo genuino. ¿Y cuánto dificulta, por ejemplo, a los músicos y músicas que intervienen en la serenata esto de la disponibilidad? Porque vos nombraste una franja horaria que, digamos, el horario central generalmente es del laburo de ustedes, ¿no?
para hacer algún otro tipo de trabajo alternativo. Y ahí tienen que estar a disponibilidad en sus horarios y no pueden tomar otros trabajos, tienen que estar a disponibilidad del municipio. Entonces, el hecho de que no se les remunere la hora de disponibilidad significa que, en ese sentido, están perdiendo permanentemente trabajos. Claro. Talleres municipales. Esto y varias de las cuestiones que ustedes señalan como falencias o cosas a corregir y a recuperar, hay que considerar que venimos desguace cultural, macrismo, pandemia, o sea, son etapas que han sido de golpes fuertes para el sector. Los talleres municipales, recuerdo que desde aquel entonces es una vieja lucha, ¿no? ¿Qué pasó, qué se prometió y qué realmente se concretó? Sí, ahí hubo un desguace enorme, un cierre de 100 talleres que en 2018, cuando se hizo aquel diagnóstico que fue durante la audiencia pública, junto a los sectores que no eran solo cultura, salud, niñez, educación y demás, que fue transversal y fue muy violento. Después de eso, la reconstrucción de la red de talleres, del tejido de talleres en la comunidad, no volvió a ser lo que era en ningún momento. La pandemia empeoró esto y simultáneamente lo que se anunció este año sí fue la apertura de 200 talleres que cuando el Consejo Consultivo pidió detalle de cuáles eran, porque venían también siguiendo el tema y pidiéndole también a la directora de Cultura que informe sobre eso, no venía informando, anuncia un día en conferencia de prensa el intendente que iba a haber una reapertura de 200 talleres, pero todavía no han detallado cuáles son, dónde están y en algunos casos de algunos que han anunciado no se ha corroborado que estén. Entonces ahí hay algo que pasa también simultáneo a eso, que es que hay talleres eventuales sin continuidad en el tiempo, por ejemplo, pequeños talleres que se dan durante 1 o 2 encuentros o durante 1 o 2 meses y que van recorriendo la ciudad, que no tienen convocatoria pública, que son asignados en función de necesidades que tampoco se sabe si a quién le han preguntado, con quién construís las necesidades de ese tipo de talleres y cómo lees la demanda de la comunidad, si por lo que va más o menos marcando el mercado y vos te vas más o menos ajustando a lo masivo o les propones algo diferente. No hay una discusión de fondo con eso, pero en términos de plata, por ejemplo, en sí mismo, todavía tampoco se dio esa discusión de cuál es la figura de contratar un tallerista. Si es también un proveedor que viene, trabaja un mes y se va, y el barrio se recopó con ese taller y ya está, listo, no está esto era todo, era como la pelopincho de los Simpsons, listo, esto fue todo, amigos, adiós. Y después de eso no aparece un proyecto hacia el año que viene que os digas cuál va a ser la política cultural formativa dentro de los talleres municipales, ni una estructura que en términos amplios se viene discutiendo la ley provincial del tallerista como necesidad, para poder enmarcar esto en términos de formalización de ese trabajo. Respecto a esto que decías de cómo se definen también y la cuestión de la realidad de cada uno de los barrios y las necesidades, hay una pregunta que ustedes la plantean cuando hablan de la comedia municipal y de la recuperación del teatrazo, que es con quiénes se discute qué es necesario en el territorio, ¿no? Planteándolo como acceso democrático de la comunidad a la cultura. A ver, desarrollar un poco ahí. ¿Por qué lo vinculan específicamente con la comedia y el teatrazo? Porque en particular son pioneros en cuanto a todo lo que tuvo que ver con empezar a desplegar política cultural en el territorio, y en eso también es simultáneo por el laburo de Julio Tevez también, en simultáneo con la creación del Consejo Cultural Consultivo y los consejeros y asesores y consejeras y asesoras después, que empezaron a discutir política pública comunitariamente. ¿Qué necesitamos? ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Cómo lo llevamos? ¿Quién lo tiene que pagar? Porque en esto de que cada uno se tiene que salvar solo, que es lo que se quiere instalar contemporáneamente como nueva subjetividad, esa lógica, volver a instalarla para poder volver a discutir que hay que dar comunitariamente esas discusiones, es lo que planteaba en su momento el colectivo que empezó desde actores y actrices a discutir la necesidad de llevar el teatro a todas partes para que no tengan que venir al teatro municipal en el centro y a toda la concentración. Entonces ahí esa misma discusión llevada a los otros rubros, como es el de la música, tiene que ver con lo mismo, con quienes discutimos, a dónde hay que llevar las cosas, dónde tienen que estar. Por ejemplo, la Orquesta de Miramar ahora está planteando abrir anexos, abrir núcleos nuevos en nuevos barrios, semilleros de orquesta y demás. Y la comedia municipal en eso es pionera porque es la que demostró que se puede generar además una demanda de algo que si no lo ves no lo vas a querer, ni vas a saber que existe, no lo vas a pedir.
Y cuando se genera ese contacto directo de la gente con la comedia, empieza a aparecer esa demanda, esa necesidad, ese vínculo con ese derecho que si no, no tendrían. Entonces, esto de delinear una política pública pensando en qué necesitan quiénes, si primero no acercás todo lo que hay a esos lugares, no hay forma de discutirlo con nadie. Y en eso las organizaciones consideramos que somos muy importantes a la hora de planificar y que tendríamos que haber sido convocadas para planificar un presupuesto, que es el debate de fondo. Bueno, lo manda la ordenanza, ¿no? El rol del Consejo Consultivo Cultural, que ahí tienen críticas muy fuertes, ¿no? En el capítulo, por ejemplo, retomando muchas de las declaraciones o las promesas que hizo el intendente en el debate electoral, en el cual el foco estaba justamente en torno a el funcionamiento del Consejo y a las ordenanzas que lo regulan. Hay un punto donde ustedes dicen que en el temporal, por ejemplo, no hubo ningún tipo de convocatoria, sino que se fue articulando individualmente con distintos actores de la cultura bahiense. Eso es parte de una política cultural que tiene otra mirada, que no está vinculándose con las organizaciones en particular en forma directa. O sea, cuando fue el temporal, lo que terminó pasando fue esto de tratar de generar algún tipo de agenda para hacer algo y responder de alguna manera desde el municipio con, por ejemplo, bueno, mandemos las serenatas a tocar a algún lado o generemos acompañamiento en algún lado, pero y llamar individualmente a algunas personas. Pero no hubo, y esto es algo similar a lo que pasó en la pandemia, una convocatoria luego del temporal a las organizaciones para ver, primero hacer un diagnóstico colectivo, conjunto de la gente que se está organizando de qué pasó y qué necesitan, y tampoco hubo en ese sentido una articulación. O sea que ahí era llamar un poco individualmente y resolver en forma un poco más espasmódica, pero no articulada. Y eso es una debilidad de la política porque te perdés de un montón de cosas que son fortalezas de la comunidad y que te permiten planificar mucho más rápido y muchísimo mejor. En términos políticos, después en términos también de democratizarlo y en el caso del gremio nuestro, que estuvimos juntándonos ahí en el sindicato a llamar por teléfono a ver cómo estaban los compañeros y empezar a juntar donaciones para llevar a los lugares que estaban más castigados, empezamos a desarrollar eso con muy pocos recursos. Imagínate un municipio con recursos en serio, claro, lo que puede hacer si lo articula. Así que por ahí venía también eso. El Consejo Consultivo también tiene directa intervención en la ejecución, por ejemplo, del Fondo Municipal de las Artes. Ahí hubo un tema también en cuanto a algunas sugerencias que no fueron tenidas en cuenta. Esto vinculante no es. El Consejo Cultural Consultivo, que nace por ordenanza como asesor para el Instituto Cultural, es vinculante. En este momento no dice en la ordenanza que no sea vinculante. Y en ese sentido, la discusión que se viene dando hace años, porque eso fue una discusión, había una ordenanza vieja que decía que no era vinculante. Ajá. Ya no lo dice más. Entonces, en este momento, lo que el Consejo Cultural Consultivo íntegramente, que está integrado por las ramas artísticas, que tienen sus asambleas propias de literatura, de música, de teatro y de artes visuales y artesanía y audiovisuales, pero tiene también dentro del Consejo Cultural Consultivo en minoría laburantes del Instituto Cultural y la directora del Instituto Cultural como parte del Consejo. Ahí la mayoría son las ramas artísticas, por empezar, en cuanto a cómo se decide y se toman las decisiones al interior del Consejo. Pero además tienen capacidad de decisión en el sentido de que son asesores, pero además en la legitimidad que se le da en la delegación de esa posibilidad de representación a través de las asambleas, ahí aparece la decisión política después del director o directora de cultura de turno de darle vía a todo eso que propone el Consejo, que es: tenemos esta plata, tenemos estas propuestas, proponemos distribuirla así y necesitamos estos recursos extraordinarios. Lo que cuestiona el Consejo en el documento es que los recursos extraordinarios no aparecieron y en algunos casos incluso que hubo subejecución de partidas y además que de cosas que han propuesto no se han tenido en cuenta y se ha distribuido a otros proyectos que no estaban dentro de la evaluación o no se le ha financiado a proyectos que sí estaban dentro de lo que el Consejo presentó para financiar. Entonces, en ese sentido, hay una mirada de gestión que está queriendo separarse o poniendo al Consejo en un lugar consultivo asesor. Nos pasó hoy cuando entregamos el documento en mano que lo que más incomodó a la directora de Cultura fue que el Consejo formara parte, las ramas artísticas del Consejo formara parte de ese documento,
porque dentro del trabajo articulado que hacen adentro del Instituto Cultural venían dando estas discusiones. Lo único que hicieron fue poner en papel lo que venían discutiendo Claro, ya o sea, en no le la dijeron nada misma nuevo. oficina, no era nada nuevo, ni sorpresa. Pero es un espacio especialmente concreto para discutir política pública del Consejo, porque es donde le pedís que el recurso que está y para el cual tenés la gente que te dice, che, yo conozco todo este campo de esta rama artística y te puedo decir cuál es la mejor forma de que funcione este recurso. Desoír eso es también un error. Bueno, y que incomode está bueno, ¿no? También por ahí no es algo tan habitual, pero para este tipo de propuestas, que haya alguien que sea un espacio, un consultivo y demás, y que interpele a los funcionarios que tienen que tomar las decisiones, algo dice seguramente de la vida que va teniendo. Hay un párrafo, por ejemplo, que mencionan paseo solar, catálogos, relevamientos, mapeos, uso discrecional de espacios públicos como el Teatro Municipal, único espacio público de la ciudad que cuenta con sonidistas, iluminadores, acústica, pero que no tiene un protocolo de seguridad claro ni socializado. Estas ideas de invernadero surgen de las diferentes coordinaciones del Instituto Cultural, Industrias Culturales y Cultura Viva Comunitaria, sin dialogar con el frondoso ecosistema cultural que habita la ciudad, representantes de las ramas artísticas del Consejo, sindicatos y demás organizaciones e instituciones que día a día cultivan la cultura de nuestra ciudad y con las cuales el municipio tiene convenios. El intendente de Bahía Blanca habló de poner a la cultura local como prioridad y que para eso eran necesarios los talleres culturales en los barrios. Bueno, acabamos de hablar respecto de la situación de los talleres. Ceci, para cerrar, respecto de espacios culturales independientes y específicamente del teatro que está trabajando articuladamente con Casa Coleman y con el Caronti, ¿no? De la Biblioteca Rivadavia. ¿En qué términos se da esa política? Sí, eso empezó a articularse primero como una forma de ampliar la agenda pública que ya estaba dándose en el Teatro Municipal centralmente y empezaron a abrirse otros escenarios dentro de la misma agenda. La agenda pública cultural del municipio involucra el escenario del Teatro Municipal, el de Casa Coleman, que está en Avenida Lem, que es un auditorio más pequeño, que en este momento no tiene recursos propios para sostener ningún tipo de amplificación para una propuesta musical, tienen solamente una estructura para conferencias, y la Biblioteca Rivadavia, que tiene un sonido y luces más pequeño, el auditorio del primer piso, que tiene condiciones acústicas muy diferentes y condiciones técnicas muy inferiores a las del Teatro Municipal. Lo que empezó a pasar y que es lo que estamos planteando es que empiezan dentro de las convocatorias públicas, que ahí hay que decir que es importante que se hagan las convocatorias públicas para cubrir esa agenda y que eso está bien, cuando las bandas empiezan a solicitar determinados escenarios, empiezan a generar una redistribución de esas propuestas a escenarios alternativos, considerando Casa Coleman y Biblioteca Rivadavia como escenarios alternativos, anticipando criterios que son más arbitrarios. Por ejemplo, cuánta gente convocás, por ejemplo, cómo es tu situación de si sos parte de un tipo de expresión artística o de otra. Actualmente por ahí se está concentrando mucho más en el Teatro Municipal a eventos que vienen de afuera de Bahía Blanca y que garantizan cierta cantidad de tickets, o de manifestaciones por ahí de la agenda de la música contemporánea y demás. El espacio, por supuesto, de los organismos artísticos del sur es indiscutible, que tiene que seguir siendo el teatro, por supuesto, pero lo que planteamos es que tiene que haber en la convocatoria pública que se hace, donde las expresiones de la música y de las artes piden un espacio, que se respete el espacio que piden y que no se vaya derivando a la gente de un lugar a otro que tiene menores condiciones a dedo, que se pueda dar una discusión un poco más de fondo para que eso esté. Pero lo más importante ahí es que el teatro necesita cubrir urgentemente las cuestiones de seguridad, por ejemplo, en materia de foso, que tienen que desarrollar el tapado hidráulico, que lo presupuestaron, que se supone que estaba en marcha, pero que todavía no hay mucho detalle de si avanzó o no. Y después del accidente del bailarín estuvo eso en agenda muy fuertemente y de golpe empezó como a bajar la intensidad y la exposición de ese tema, pero hay que sostenerlo porque necesitamos que eso como previsión esté, por un lado, acompañar al compañero que sigue estando en rehabilitación además, que está empezando a trabajar progresivamente, pero que todavía no terminó su rehabilitación, y por otro lado, la situación de que no vuelva a pasar.
Ceci Ferra es la secretaria general de la Unión de Músicos y Músicas del Sur. Firman este planteo del cual hemos estado recorriendo creo que casi todos los aspectos. Espacios culturales independientes, las ramas culturales del Consejo Consultivo y actores y actrices Delegación Bahía Blanca. Muchísimas gracias por acercarte. Gracias a ustedes.